conforme se vaya moviendo la situación en los próximos días, lo vamos a mantener al tanto de cómo y cuándo vamos a comenzar a reabrir nuestra iglesia. Mientras tanto, hermano, nos vamos a seguir gozando como hasta ahora. Así que vamos a estudiar la palabra del Señor en el nombre del que es la palabra, en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo dentro del tema de sueños, visiones y experiencias sobrenaturales, lo malo, pero dentro de la iglesia. Esas cosas, pero metidas dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Pero lo mejor de todo es que vamos a estar viendo, porque si eso es así, el deseo de todos nosotros y de cada uno de nosotros sería entonces nosotros poder determinar cuándo las cosas son de Dios o no son de Dios, poder identificar al que es y al que no es, poder saber nosotros distinguir lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso, porque eso le tiene que dar a uno una sensación de seguridad tan maravillosa que de verdad uno no le queda más que adorar a Dios de gozo al saber uno que está protegido por un conocimiento sobrenatural que viene de parte de nuestro Dios. Así que comenzamos nuestro estudio repasando lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, dentro de este tema, le dije que íbamos a leer la palabra. Déjeme darle un trasfondo primero y luego vamos a seguir leyendo la palabra. No cierre su Biblia, quédese ahí tranquilito, agarre el lapicero, el highlighter o lo que tenga a la mano para seguir marcando. Y es importante que esta noche usted preste atención a las citas bíblicas que vamos a estar dando, porque esta es la sabiduría de Dios para la iglesia. Y la sabiduría de Dios viene acompañada del poder de Dios. Esto es lo que necesitamos nosotros para no ser engañados por el enemigo. La semana pasada, cuando estábamos hablando del tema, entendimos, y escúcheme bien, porque esto es importante, que no todos los sueños, no todas las visiones, ni todas las experiencias sobrenaturales son de Dios. Hay sueños que son de Dios, hay visiones que son de Dios, hay experiencias sobrenaturales que son de Dios, hay sueños que son del diablo. Él es el que está detrás de todo eso malo. Hay visiones que son malignas, son satánicas, son engañosas. Hay experiencias sobrenaturales, apariciones, sensaciones, voces y cosas así que vienen del mismo diablo también. Por lo tanto, si uno no puede distinguir, si uno no puede diferenciar, si uno no puede interpretar o saber con certeza de dónde viene la experiencia, entonces uno tiene que ser sabio para no todo compartirlo. No todos los sueños que usted tiene se comparten. No todas las visiones que usted tenga se comparten. No todas las experiencias se comparten, a menos que dentro de su duda usted esté buscando respuesta o interpretación, y eso es válido. Porque usted puede contar un sueño que usted tuvo que piensa que es de Dios y se lo dice a la otra persona, y esa otra persona lo que hace es que se daña o se siente, porque resulta ser que lo que usted soñó que parecía de Dios no lo era. Hay que tener mucho cuidado, y para eso nosotros necesitamos unas herramientas divinas que vamos a estar hablando esta noche. Porque a fin de cuentas nosotros, el pueblo de Dios, para batallar con el mundo espiritual necesitamos las herramientas espirituales que le dije hace tiempo que se memorizara en 2 de Corintios. Y ahora, dentro del reto que le he extendido a la iglesia, esa armadura del creyente. Y el asunto es que en Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 22, no solamente dice qué nos tenemos que poner, porque contra quién estamos peleando, por la razón de contra quién estamos peleando, sino que también dice cómo se usa. Y estas son nuestras herramientas. Esta sabiduría es la que Dios va a usar para permitirnos a nosotros batallar dentro del mundo invisible, batallar con el mundo invisible y salir victoriosos al otro lado. Todo hay que examinarlo, todo hay que probarlo.
Y todo tiene que salir limpio al otro lado para uno entonces compartirlo como es y cuando es de Dios. ¿Tiene dudas en cuanto a eso? Pregunte. Sí, cuéntelo, pero cuénteselo a alguien de reputación, alguien que tenga madurez espiritual, alguien que tenga capacidad divina para bregar con esos asuntos. No se lo diga a todo el mundo, porque lo que puede crear es un caos. E inclusive, recuerde que Santiago dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, que uno puede decir algo y levantar a una persona y llevarlo a sentirse el más importante del mundo o destruir una persona. Entonces, para todo esto nosotros tenemos que tener cuidado cuando en nuestras experiencias personales tenemos dudas sobre lo que hemos visto, sentido o escuchado. Pero también la Escritura nos da a nosotros unas herramientas para nosotros poder ver las experiencias que otro tiene, escuchar las cosas que otro dice o que otro experimenta y nosotros saber si es de Dios o no es de Dios. Entonces la pregunta es, y aquí ya estamos comenzando con la parte de hoy, la pregunta es, ¿cómo sabemos? ¿Cómo nosotros podemos saber? Y la intención del Señor en esta noche es poner a nuestra disposición, escúcheme bien, todo lo que nosotros necesitamos para nosotros saber lo que es y lo que no es, distinguirlo e identificarlo con seguridad, con certeza. El Señor nos va a capacitar en esta noche para cómo sabemos. Déjeme decirle, le voy a narrar un testimonio del que yo fui parte hace muchos años. Y usted vaya conmigo, vaya identificando el asunto para ver si usted puede responder a esta pregunta de si es de Dios o no es de Dios. Yo estaba en la iglesia donde yo crecí. En esa iglesia hubo una crisis tremenda que eventualmente provocó la división de la iglesia. Cuando hay este tipo de crisis en las iglesias, normalmente es porque también hay bandos. Unos favorecen a un grupo o una persona, otros favorecen otro grupo u otra persona, y ese era el caso aquí en esta iglesia. En medio de todo eso, un día, un domingo en la mañana, durante el servicio de adoración, se levanta un hermano en el espíritu y le dice al pastor, que estaba sufriendo muchísimo porque él era parte de la situación y estaba envuelto directamente en el problema, le dice al pastor: mi siervo, no te humilles, no te humilles. Mi siervo, no te humilles, no te humilles. Yo lo sé porque yo estaba ahí y yo lo vi y yo lo escuché. Yo era un adolescente, uno de esos más que están en las iglesias. Yo estaba ahí porque mi papá era el diácono y a la iglesia había que ir obligado. Pero después que pasó esa etapa del diaconado, entonces me quedé porque mi amada, con la que sigo casado después de tantísimos años, ya era mi novia en ese lugar, y lo que me retenía a mí dentro de la iglesia era el temor a mi papá y el amor a mi novia. No era mi devoción a Dios, no era mi fe. Yo estaba allí, pero yo no estaba convertido. Con todo y eso, cuando yo vi aquello y escuché aquello, yo, sin ser nada, donde yo estaba, yo supe en ese momento que ese no era Dios hablando. Porque aunque yo estaba en la condición que estaba, había algo que Dios me había dado a mí. Mi papá físico, mi papá biológico, me dio el mejor regalo que se le puede dar a cualquiera. Me enseñó a amar la lectura. Y como mi papá nos enseñó a mis hermanos y a mí a amar la lectura desde niños,
crecimos leyendo y leyendo de todo. Y cuando usted está en la iglesia, usted lee la Biblia. Y leyendo la Biblia, ya yo había entendido y había aprendido que si algo esperaba el Señor de nosotros, no solamente lo esperaba, sino que lo mandaba, era a humillarnos. Y eso lo dice la Escritura, que el que se humilla será enaltecido. Que si tu enemigo te pide que camines con él 1 milla, camines 2. Y si te pide la camisa, daré también la capa. Que al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Y todo en la Escritura, incluyendo el ministerio de Jesucristo mismo, hasta su muerte, fue a base de humillación. Y eso yo lo había leído. Y solamente porque yo tenía esa información, sin estar convertido, pero habiendo leído la palabra del Señor, yo entendí que aquello que aquel hombre dijo no venía de Dios. Hay un problema serio, hermano, que cuando alguien se levanta y dice, mi siervo, dentro de una iglesia, todo el mundo asume que Dios, tomando esa persona y hablando en primera persona, Dios mismo hablando, usando la boca y el cuerpo de esa persona. Y los que son de Dios temen a eso. Y es justo temerle y es sabio temerle a eso. Porque es Dios hablando. Pero escúcheme bien, es Dios hablando cuando es Dios verdaderamente el que habla. Porque Dios no va a violentar su palabra, Dios no va a quebrantar su palabra, Dios no va a torcer su palabra, Dios no va a cambiar, no va a quitar su palabra para poner una palabra mayor o superior o diferente en la boca de uno que está diciendo mi siervo, aquello era falso. Y yo sin ser nadie lo supe, solamente porque había leído lo verdadero, que Dios manda a sus hijos a humillarse. Interesante, ¿cierto? Así están ocurriendo hoy en día un sinnúmero de manifestaciones dentro de la iglesia. Y nosotros andamos corriendo detrás de todas esas cosas, hermanos, sin detenernos a pensar un momento. Recuerdo en una ocasión que estábamos en un lugar y se estaba cantando un himno. Y en ese himno, y escúchame bien lo que le voy a decir, durante el cantar ese himno, la persona invitó al pueblo a decirle a los que estaban al lado, dile al que está a tu lado, Dios me dijo que te dijera. Y usted sabe qué hizo la multitud porque era una convención. La gente empezó a moverse y a decirle al lado, Dios me dijo que te dijera, Dios me dijo que te dijera, Dios me dijo, solamente porque alguien sugirió. En medio de una canción. Mi esposa y yo nos detuvimos en seco, hermano. Porque si de algo nosotros tenemos temor, es de decir que Dios dijo algo que Él no dijo. Y a ni ella, ni a mí, ni a la mayoría de los que estaban allí, Dios le había dicho que dijeran nada. Y allí había una multitud de nosotros, de creyentes, de cristianos, repitiendo una frase que le puede costar la vida a cualquiera. Porque entonces tomamos livianamente eso de que Dios me dijo. Mira, hermano, estamos hablando de Dios, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Todopoderoso. Y ahí es que estamos entrando ahora, hermano, porque es necesario que nosotros sepamos qué es lo que se está moviendo para poder identificarlo. Nosotros a nuestra vez poder aprender a la manera de Dios cómo es que se hacen las cosas y poder entonces pedirle a Dios que ponga en nosotros lo verdadero de Él para que lo falso salga a flote en el nombre de Jesús. ¿Cómo sabemos, hermano? Le voy a decir lo primero. Se lo venimos diciendo hace días. Lo hicimos a manera de un reto. ¿Cómo nosotros sabemos distinguir lo falso de lo verdadero? Primera de Pedro 4:11, hermano. Si alguno habla
abre conforme a las palabras de Dios. Tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que ser de acuerdo a la Biblia. Tiene que concordar, tiene que estar a la par. Tiene que ser aprobado por lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque segunda de Pedro capítulo 1 del 19 al 21 dice que tenemos también la palabra profética más segura, que es las Escrituras. ¿Y por qué? Porque en Hebreos capítulo 4 versos 12 y 13 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de los hilos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, descubre los pensamientos, descubre las intenciones del corazón. La palabra de Dios descubre todo. No hay cosa creada que no sea manifiesto delante de la palabra. Todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel que es la palabra, nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo yo sé esto? Yo tengo que conocer la palabra de Dios para que cuando yo escuche lo falso, o vea lo falso, o vea lo que parece verdadero, ese tesoro de conocimiento de la palabra de Dios metido en mí. ¿Por qué? Porque en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 no son los 4 pasajes que le hemos dicho, hermano, que se aprenda. Esas son las armas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en hacer lo bueno, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sean perfectos o maduros, perfecto es maduro, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cómo yo puedo identificar lo falso de lo profano? Si yo, siendo nada, pude saber y lo supe con certeza que cuando aquel varón se paró y dio aquel mensaje, no era Dios el que estaba hablando. Y no blasfemé porque no era Dios. Y solamente lo supe porque había leído la Escritura y entendí que el mensaje de Dios es un mensaje de humildad, no de no humillarse, es un mensaje de humillarse. Si nosotros nos metemos en la palabra del Señor como tenemos que hacerlo, hermano, Dios nos va a dar una lucidez maravillosa y un entendimiento maravilloso. Una capacidad, hermanos, maravillosa para nosotros reconocer lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano. Pero escúcheme bien, hermano, que hay algo más todavía en esto. Que es que la palabra de Dios es algo tan maravilloso y es algo tan poderoso. Y nosotros hemos pecado de negligente y usted lo sabe. Nosotros hemos pecado de descuidados y usted lo sabe. La condición de la iglesia es tal y el enemigo ha ganado tanta ventaja porque nosotros hemos bajado la guardia y hemos descuidado, hermano, nuestra devoción, especialmente en el conocimiento de Dios. Porque es más fácil para nosotros, mire, hermano, pararse aquí y escucharme a mí 45 minutos, si es que hablo 45, que a veces está hora y media. Es tedioso. Pero una película o un juego no lo son. Uno puede dispararse hora y media o 2 horas feliz, hermano, sentado ahí como una momia, hipnotizado. Pero cuando estamos oyendo lo que verdaderamente nos hace falta, eso se vuelve tedioso, cansón. Y ahí hemos fallado en nuestra búsqueda, en nuestra devoción a Dios. En adueñarnos de aquello que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y de eso, déjeme decirle algo, no somos inocentes. De eso somos culpables. Eso abre puertas al mal. Eso abre puertas al enemigo. Eso abre puertas a la falsedad. Eso abre puertas al engaño. Eso abre puertas a toda clase de cosas, hermano. Y de eso nosotros somos responsables. Y si lo encuentra pesado lo que está escuchando, hermano, escúcheme bien, bájelo con alabanza. Si no le gusta lo que está escuchando porque le suena áspero, hermano, bájelo con alabanza. Que mejor es humillarse delante del Señor para que el Señor abra, oiga, este corazón endurecido y lo ablande con la presencia de su Espíritu Santo y nos llene. Que no creernos que lo que yo estoy diciendo le suena ofensivo porque usted no es parte de eso. Si usted piensa de esa manera, usted lo es, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Siga conmigo a Gálatas, capítulo 1.
Gálatas capítulo 1. No estoy esperando ahora corazoncitos ni cositas en Facebook. Si aparecen, gloria a Dios, hermano. En Gálatas, en el capítulo 1. Verso 8 y verso 9. Escúcheme bien. Porque le estoy diciendo cómo sabemos entonces, cómo nosotros vamos a saber, cómo nosotros como cristianos vamos a saber. Verso 8. Gálatas 1, verso 8 y verso 9. Mas si aún nosotros, oiga, y el que estaba hablando era Pablo, no era cualquiera, era Pablo. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire lo que está diciendo Pablo. Ya nosotros le hemos anunciado el evangelio, las buenas nuevas de salvación de verdad. Lo que dice la palabra del Señor, ya se lo hemos anunciado, tal como el Señor nos mandó y nos reveló. Pero si nosotros cambiáramos esa versión de la verdad para anunciarles otra cosa nosotros mismos, o si fuera un ángel del cielo el que viniera a decirle otra cosa que lo que ya está escrito, sea anatema. Y anatema es maldito. Esto es serio. Cambiar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios, añadirle a la palabra de Dios o quitarle a la palabra de Dios es asunto serio. El que tal cosa hace es maldito. Tan es así que el verso 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos quién es el bendito y quién es el maldito? Mire, hermano, usted lo que tiene que tener es conocer y vivir es el evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios está escrito aquí, de principio a fin, de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Ese es el evangelio de Dios. Ahí es que tenemos que estar, ahí es que tenemos que entrar. ¿Cómo sabemos, hermano? Por la palabra de Dios. Número 1. Lo segundo, déjeme decirle que la revelación de la palabra solamente la da el que la inspiró, el Espíritu de Dios, y el que es la palabra, Jesucristo nuestro Señor. Una persona puede tener toda la educación, inclusive teológica, puede tener todos los títulos, y puede tener todos los ministerios habidos y por haber, que yo no sé por dónde van ya, porque empezamos con lo que dice la Escritura y ahora, hermanos, después eran los profetas y ahora son apóstoles y toda esa clase de cosas, que lo que hacen es exaltar a aquel que se endilga ese título engreído en algo que no es y que no le pertenece. Y mientras más pompa le dan a la gente, más le gusta, y mientras más grande es el título, mejor. Y mientras más le dicen reverendo, uy, ahí sí que es. Y de verdad nosotros estamos creyendo que somos lo que no somos. Hay muchas ocasiones, hermano, en que a mí me han preguntado sobre mi trasfondo ministerial. Y mi respuesta siempre es la misma: yo soy el sucesor del apóstol Pablo. Y cuando digo así, mucha gente me mira como si yo me hubiera caído de la luna, pensando que qué clase de falso ministro apareció ahora que se atreve a decir que es el sucesor de Pablo. Claro que sí, lo soy. Porque Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me da esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo. Y cuando él hablaba de sí mismo, hasta su nombre
lo hacía pequeño, lo hacía humilde, porque Pablo, él se llamaba Saulo, un nombre honroso. Y él decía de sí mismo, yo Pablo. Pablo quiere decir pequeño. Probablemente era bajito, pero a él le gustaba usar el título de pequeño. Acuérdese, estamos descubriendo, estamos distinguiendo lo falso de lo verdadero, lo santo de lo profano. Y vuelvo y les repito, si algo aquí no le gusta, bájelo con alabanza y examínelo de acuerdo a la Escritura, a ver si lo que estamos diciendo es verdad, sea vereo, sea verea. Es la palabra de Dios lo que nos permite hacer eso. Pero escúcheme bien, es la palabra de Dios, pero es metido en la palabra de Dios, pero metido también en el secreto de Dios. Quiero que vayan conmigo a Jeremías capítulo 23. Acompáñenme allá. Jeremías 23 y abróchese el cinturón. Que vamos a ver la verdad de Dios en cuanto a este asunto, hermano. De una manera que es inclusive violenta. Cuando se trata de identificar lo falso dentro del pueblo de Dios. En Jeremías, en el capítulo 23, hermano. Vaya conmigo, luego léase el capítulo completo. Empieza diciendo, tirándole a los pastores y sentenciando a los pastores. Pero del verso 9 en adelante, vamos a comenzar en el 13. Empieza a hablar de los falsos profetas. De los profetas en general, pero específicamente hablando de la falsedad dentro de los profetas que había en el pueblo de Dios. Jeremías capítulo 23. Vaya conmigo al verso 13 y escuche lo que dice. En ese verso 13 de Jeremías 23, vamos a leer hasta el 18. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal. Oiga eso, qué barbaridad. Hablaban en nombre de otro Dios. E hicieron errar a mi pueblo Israel. Los hicieron equivocarse, correr detrás de esa basura. Verso 14. En los profetas de Jerusalén, ya está más seria la cosa, he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Oiga esto, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. ¿Usted quiere saber un profeta verdadero de uno falso? Mire esto, eran adúlteros, mentirosos. Pero peor que todo eso, dice, fortalecían las manos de los malos. ¿Quiere una clave para identificar al falso profeta? Véalo diciéndole al malo que todo está bien, que no va a pasar nada, que Dios lo conoce y lo está bendiciendo, y usted sabe que es malo, que es malo. Y ahí está el falso profeta, fortaleciendo a aquel que está haciendo lo malo. Y escúcheme bien, que Dios en su misericordia dice que este falso profeta fortalece la mano del malo, pero es para que no se arrepienta. Que quiere decir que si el profeta fuera bueno, le estuviera dando un mensaje al malo, no para fortalecerlo, sino para que se humille de tal manera que se arrepienta y Dios lo perdone y lo salve. Pero cuando el profeta es falso, lo que anda es dándole mensajes a cualquier bueno. ¿Esto le suena familiar? Ya usted debe tener un par de ministros en la mente que lo que se dedican es a decirle a todo el mundo que todo está bien. Eso no es un ministro, eso es un vendedor. Los vendedores son los que le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Los vendedores son los que le dicen a la gente, oye, qué bien te queda, mentira. Los vendedores son los que cuando te van a vender el carro te dicen, no es el carro que tú necesitas, usted no lo necesita, usted lo quiere, pero no lo necesita. Y así andan esa bola de falsos profetas, anunciando mensajes que saben que la gente quiere escuchar.
pero en ningún momento apelan a la necesidad de arrepentirnos, a la realidad de nuestros pecados o de nuestra maldad. El mensaje no viene para convicción de pecado, sino que viene para fortalecer lo que ya se está haciendo mal. Como si Dios no viera, como si Dios no oyera, como si Dios estuviera de acuerdo. Pamplinas, falsedades, basura, mentira. Siga conmigo. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Estoy a la mitad del verso 14. Me fueron todos ellos como Sodoma. Oiga esto. Y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí yo les hago comer ajenjos. Oye bien. Y si tú eres uno de ellos, arrepiéntete. Que todavía hay oportunidad para ti. Si te estás llenando la boca con Dios me dijo, Dios me habló, y lo que haces es sacando a la gente, alcahueteando el pecado, que el Señor reprenda al diablo. Hay oportunidad. Hay oportunidad. Porque Dios levanta su mano contra el falso profeta. Y dice la Escritura que le va a hacer comer ajenjo, amargura. No solamente eso. Y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. El falso profeta es un hipócrita. Oye bien, escúchame bien. Verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha bien, pueblo, esto es para ti. Esto fue para Jeremías en un momento dado. Hoy es para ti. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Oiga bien, oiga bien. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. Aquí está lo que yo le decía antes. Hay visiones de Dios, hay visiones del diablo y hay visiones de la imaginación del vidente. Se lo imaginó y lo dispara descaradamente como que fue Dios. Ay, ay, ay. Dicen, verso 17, atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo. Oiga eso, hermano, que somos muchos los que andamos irritando a Dios. Y vienen esos alcahuetes a decir, Jehová dijo, paz tendréis. Alcahuetes del altar. Mentirosos. Hay un dicho en mi tierra, en inglés dicen brown noser. En Puerto Rico le dicen lambeojo. En México le dicen barbero. Hipócrita. Paz tendréis, paz tendréis. A los que irritan a Dios le dicen paz tendréis. Uy, ¿usted sabe cómo se pone ese que irrita a Dios? Él se pone contento con el profeta. Uy, ese sí que habló, papá, Dios es bueno. Así que estamos nosotros de bien. Os alimentan con vanas esperanzas. Habla visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Hoy en día, mis hijos, y estos son esos charlatanes, buscones, ladrones, que ahora los cristianos podemos fumar, podemos beber, podemos irnos a bailotear, podemos hacer todo ese tipo de cosas. Y si no te gusta lo que te estoy diciendo, bájalo con alabanza, no te vayas, bájalo con alabanza, que es contigo que Dios está hablando.
a los que irritan a Dios. No vendrá mal sobre vosotros. Mira alrededor. ¿Usted sabe cuánta gente escuchó ese mensaje falso antes de que viniera esta miseria sobre el mundo? ¿Usted sabe cuántos predicadores falsos hay por ahí que dieron estos mensajes de que todo iba a estar bien y que la cosa acá y cómo iba a ser eso y la gloria de Jehová? Y vino de sorpresa sobre el mundo entero esta crisis. Y probablemente tú escuchaste a unos cuantos de eso. ¿Cómo uno lo sabe? Al que irrita a Dios y al que está mal, que anda tras la obstinación, haciendo lo que bien le place, lo que le da la gana, le dicen, no te va a venir ningún mal. Ajá. Ahora escucha el verso 18. Esto es lo que hace un verdadero profeta. Y aquí Dios pregunta, hablándole a todo ese que se autodenomina, se dicen ser profetas y no lo son. Oiga el verso 18 y márquelo. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ay, aquí se establece un punto maravilloso. El que habla en nombre de Jehová. El que tiene visión de Dios. El que soñó y soñó divino del cielo. Es porque estuvo en eso que se llama el secreto de Jehová. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Nosotros conocemos esa experiencia? ¿Hemos estado en eso que se llama el secreto de Jehová? No necesariamente porque todos seamos profetas, pero estamos hablando de recibir de Dios sueños, visiones, mensajes. Hemos estado ahí, sabemos lo que es eso. Porque escúcheme bien lo que es estar en el secreto de Dios. El que ha estado ahí sabe de qué estamos hablando. Estar en el secreto de Dios, escuche bien, es estar, y le estoy dando la definición en hebreo de esa palabra que es el secreto de Jehová. Es estar en sesión con Él. Una sesión, hermano. Usted sabe que usted habla, oye, lo más que oye hablar en estos días es que hay una sesión ejecutiva, una sesión de negocios, una sesión de esto, de aquello y de lo otro. Y es cuando un grupo de gente se reúne para ponerse de acuerdo en cuanto a algo, tomar una decisión de tal manera que cuando la sesión termina, esa decisión sale de forma universal, unánime. Oiga, estar en el secreto de Dios es estar en sesión con Él. Dios convoca y usted asiste. Bueno, hijo mío, vamos a tener una sesión. Te quiero hablar. Estar en el secreto de Dios es estar en la compañía de Dios. El secreto de Jehová. Estar en el secreto de Jehová es en deliberación estrecha. Y estrecha es cercana, de tú a tú. ¿Sabe que cuando usa esta expresión aquí implica que uno puede estar delante del Señor como estaba Moisés? ¿Sabe que la Escritura dice que Moisés, que Dios hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero? Y cuando aquí Jeremías, siglos después, dice, pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó la palabra de Él.
es vivir una experiencia como la de Moisés. Es estar en deliberación estrecha. Dios y tú. Estar en el secreto de Jehová es estar en intimidad con Jehová. Es tener una consulta con Jehová. Pero es Él y tú. No es Él y una multitud. Es Él y tú. Estar en el secreto de Jehová es tener comunión con Jehová. Estar en el secreto de Jehová es estar en congregación, congregado con Él. Estar en el secreto de Jehová es estar en consejo íntimo. Qué hermoso es cuando uno le echa el brazo a un hijo o a un hermano, sea en la familia o sea en la fe. Y uno le puede hablar así de cerquita y decirle, te voy a dar un consejo. De eso está hablando ahí Jehová y tú. Eso es estar en el secreto de Jehová. Estar en el secreto de Jehová es yo escribí eso y ahora que lo estoy viendo en toda su magnitud. Es tener una reunión confidencial que hace a aquel que está presente el único que va a escuchar a Dios hablar. Es tú y Dios en la presencia de Él. El verdadero profeta, el que habla de verdad de parte de Dios, es porque visitó esa presencia gloriosa y estuvo en el secreto de Jehová. Hemos estado ahí. Tenemos que preguntarnos esto, porque si no yo quiero estar. Yo quiero gustar esa experiencia. Yo quiero vivir eso que es estar en el secreto de Dios y ver y oír esa palabra salir de aquel que es el Señor del universo en confidencialidad, en intimidad, en comunión. Tú y Él, el profeta y Él. Vaya conmigo un poco más adelante. Verso 21, ahí mismo en ese capítulo 23, verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Vea el verso 22, márquelo, marque el 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, y ya sabemos lo que es estar en el secreto de Dios. Oiga lo que hubieran hecho. Esta es la señal. Esto es lo que hace un verdadero profeta. Esto es lo que hace un sueño de Dios. Esto es lo que hace una visión de Dios. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El mensaje no hubiera sido que todo está bien. El mensaje es que todo está bien cuando todo está bien. Dios te va a decir todo está bien, mijo. Para adelante en el nombre de Jesús. Pero si algo no está bien, el verdadero mensajero de Dios te va a decir lo que está mal. Oye, pero que va a venir del secreto de Dios a donde ti con amor, con misericordia. Con una unción terrible. Y una convicción como la que vino sobre aquel gran profeta, amigo de David, cuando le dijo, ese pecador eres tú. Y David dijo, es verdad, yo pequé. Y entonces él le dijo, pero Dios no te va a matar. Tranquilo, vamos para adelante en el nombre de Jesús.
si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Lo está viendo? ¿Qué palabras iban a usar? ¿Qué mensaje iban a traer? El verdadero profeta se va a inventar algo que no vaya a la par con la palabra de Dios. Te va a decir algo como un charlatán que escribió un libro en una ocasión, donde supuestamente estaba recibiendo visitaciones angelicales. Y yo no descarto el hecho de que sí lo estuvieran visitando, pero los ángeles que lo estaban visitando no eran de Dios. Para empezar, decía que cuando llegaban, él tenía unos Doberman en la casa y los ángeles venían a jugar con los perros. Que el Señor reprenda al diablo. Dios no envía a sus mensajeros a jugar con perros. Cuando Dios envía a sus mensajeros, ellos los envían a aquel que va a recibir el mensaje específico. Ellos ni gastan tiempo, ni gastan saliva. Ellos van a lo que van, una misión de Dios. Y empiezan estos charlatanes a inventarse cuentos e historias, como tantos falsos por ahí, mentirosos, que hablan de haber visitado el cielo y el infierno y hablan de cosas que no conocen. Le ponen formas de guitarra, de cuerpo humano y tanta basura que no aparece en la escritura. Y usted no puede leer un versículo un capítulo de la escritura sin que le dé sueño. Pero agarra uno de esos libros falsos y no se puede despegar de él. Uy, no pegué los ojos leyendo. Estuve toda la noche leyendo. Qué cosa más maravillosa. Fíjate que el infierno tiene un ombligo. Que el Señor reprenda al diablo. Verso 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno de Jehová en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo? Verso 26. ¿Estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El falso profeta te va a alejar de Dios, te va a llevar tras de él o de su basura. Verso 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Usted está viendo cómo en todo momento es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Cuente mi palabra verdadera. Entienda bien, hermano, que no necesariamente el mensaje profético va a venir recitando un salmo. O sea, Dios va a dar un mensaje, mi siervo. Esto es así, 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 así. Lo que estamos hablando es que el mensaje que vino verdaderamente es divino. No va a decir nada que le añade, le quite, cambie o tuerza la verdad de la palabra de Dios. No le va a decir, mi siervo, no te humille, porque eso es contrario al mensaje de la palabra de Dios. No te va a decir, mi siervo, ve allá y tírate del puente que esta noche vas a estar conmigo en el paraíso. Falso, ese es el diablo diciendo que te mate. El suicidio es un demonio. O sea, el mensaje tiene que ser probado por la escritura porque es palabra de Dios. Y un mensaje que venga del cielo no va a violentar lo que ya el Señor dijo en su palabra. Oiga bien. Final del verso 28. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No mezcle una cosa con la otra. 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Oiga esto, hermano, que hurtan mis palabras cada uno
de su más cercano. Oiga, siguen imitando lo que otro sanano dijo. O toman lo que alguien dijo de Dios y lo hacen suyo para repetirlo como si fuera suyo. Toman prestado lo de Dios. Los que son de mi tiempo pueden recordar, hermano, cuánta gente imitaba a G.J. Ávila incluso en su forma de hablar, su forma de predicar. Había gente que hasta imitaba las lenguas, hermano, hablaba igualito y hablaba lo mismo y las lenguas eran las mismas y todo. Cuidado, hermano. Estamos metiendo en un terreno más que peligroso. Lo que Dios le dio a otro, déjeselo a ese otro. No coja prestado lo que no es suyo, no tome. Lo que Dios le dio a otro, déjeselo a otro. Si el don suyo no es profetizar, no profetice. Si no es enseñar, no enseñe. Que alguna otra gracia le habrá dado el Señor. No busque su propia gloria o exaltarse a sí mismo. No lo busque, esto es un terreno peligroso y acarrea un castigo de muerte terrible. Verso 30. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y lisonja en puertorriqueño es lambiendo ojo. Y yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Cuídate de las lisonjas. Es cuando la persona viene bien salamera. Uy, qué tremendo, falso, varón de Dios. A mí cada rato me están diciendo reverendo. Mire, el único digno de reverencia, hermano, es Jesucristo. Ese es nuestro reverendo. Nosotros todos somos menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo decía también, hablando de sí mismo, decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y lo dijo en la primera carta a Timoteo, hermano. Y las cartas a Timoteo fueron de las últimas cartas que escribió Pablo. Que quiere decir que ya estaba al final de su ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y al final de su ministerio, Pablo decía todavía, oiga hermano, qué cosa más maravillosa. Decía que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Y no dijo yo era, dijo yo soy el primero. Y aquí tenemos esta gente endulzando sus lenguas y lisonjeando. Mi pastor en Puerto Rico en una ocasión tuvo una experiencia. Y vamos a pasar ahora a la parte final, a la tercera parte de esto, para que no se me canse. Mi pastor tuvo una experiencia. Él se detuvo a comprar una fritura en uno de esos pasillos en el pueblo donde estaba nuestra iglesia. Y en un momento dado, un hombre vino donde él y empezó a lisonjearlo. Uy, varón de Dios, qué cosa tremenda, como Dios te usa, como tú predicas. Mi pastor se le quedó mirando, hombre sabio, pero es sabio porque es humilde. Y es humilde porque Dios está con él. Muchas bendiciones a mi hermano, mi amado pastor Ismael González.
Y aquel hombre, lisonjeándolo, mi pastor se le quedó mirando y le dijo, déjame hacerte una pregunta. Y el hombre, sí, varón de Dios, hágame la pregunta. Y él le dijo, ¿Jesucristo vino en carne o no? Al momento la persona se transformó, cambió, inclusive la voz, y le dijo, ¿qué me haces esa pregunta? Tú sabes que no te puedo contestar eso. Era un endemoniado, tratando de sembrarle una semilla de orgullo con sus lisonjas en el corazón de un hombre bueno. Pero Dios le dio sabiduría y discernimiento a este varón de Dios para hacerle la pregunta correcta. ¿Y usted sabe por qué el demonio le dijo lo que le dijo? Porque en primera de Juan dice que todo el que confiesa, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. Aquel era un endemoniado que con lisonjas estaba sembrando, tratando de sembrar el mal en el corazón de aquel varón de Dios. Qué cosa tremenda, hermano. Entonces ya usted ve dos cosas. Que para nosotros identificar esto necesitamos la palabra de Dios, metidos en la palabra de Dios, metidos en el secreto de Dios. Pero escúcheme bien, y esta es la tercera, y aquí vamos a terminar lo del día de hoy. Por el poder de Dios. Es la palabra de Dios en el secreto de Dios, por el poder de Dios. Y aquí es donde muchos de nosotros estamos falsos. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Sepa usted, hermano, que las cosas espirituales solamente se pueden discernir de manera espiritual. Le voy a dar dos citas. Solamente va a tener la cita, usted la va a buscar, que se relacionan con el secreto de Dios, pero también con el poder que Dios da. La primera es Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24, que dice, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se lo iba a decir, pero ya se lo dije. Jeremías 9, 23, 24. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Si te las vas a echar de algo, si te las vas a dar de algo, dátelas de que conoces y entiendes a Dios. Y ese pasaje nos da a entender a nosotros claramente que a Dios se le conoce y se le entiende. Uy, no, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Lee bien la escritura. Cuando dice eso, está hablando, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Claro que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del impío. Claro que los caminos de Dios son más altos que los caminos del inicuo. Pero de nosotros no. Dios quiere que lo conozcamos, que lo entendamos. Y el otro es en 1 Corintios, en el capítulo 2, donde habla de la sabiduría que pertenece al cristiano que madura. Y si usted lo lee, el capítulo completo, desde principio a fin, se va a encontrar que las cosas espirituales solamente se pueden discernir espiritualmente. Óigame bien, hermano. En 1 Corintios, en el capítulo 12, si está ahí conmigo, 1 Corintios capítulo 12. Y necesito moverme rapidito, porque en verdad no quiero que se me vaya a cansar. Dice la palabra del Señor aquí que hay unos dones que son espirituales. Nosotros, los de esta iglesia, somos cristianos evangélicos pentecostales. Somos cristianos, somos de Cristo. Somos evangélicos porque creemos en la palabra de Dios de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis.
Y somos pentecostales porque creemos en la experiencia de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia hasta que Cristo venga. Y ese bautismo del Espíritu Santo viene acompañado de unos dones. Y los menciona en el capítulo 12. Escúcheme bien. Verso 7. Vaya conmigo al verso 7. Capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oye bien, aquí tienes otra señal. Que el que tiene un don de Dios, ese don es para provecho. No es para condenación ni para maldición. Es para provecho. 8. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, y es por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Oiga esto, hermano. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que Él quiere repartir. Él lo va a hacer como Él quiera. Pero Él quiere darnos a todos nosotros ese don espiritual, el que sea. Ahora, para nosotros poder conocer lo que se mueve en el mundo espiritual e identificar lo que se está moviendo para nosotros, los nuestros y el que sea, que esté protegido del mal, nosotros necesitamos la palabra de Dios metido en el secreto de Dios. Y en el secreto de Dios usted sabe con qué uno entra, ¿verdad? Es con oración, a la comunión con Dios, a la intimidad con Dios, al coloquio con el Señor. Usted entra en oración y ayuno, no es más nada. Ya tenemos Biblia, oración y ayuno. Y entonces usted sabe qué es lo otro que hace falta. Ese poder de Dios. Pero usted puede estar seguro que si usted se mete en la palabra y en el secreto de Dios, el poder de Dios va a venir sobre su vida. Y cuando ese poder viene, hay uno de esos dones en particular que Dios, con el que Dios dota a la iglesia para poder identificar estas cosas, y es el don de discernimiento de espíritus. Déjeme decirle lo que es. Ese aparece en el verso 10. Dice, a otro discernimiento de espíritus. Déjeme decirle lo que es discernimiento, porque nosotros necesitamos eso, hermano. Nosotros necesitamos todo eso. Es hablar en lengua, interpretar lengua, tener profecía, sanidad de fe, todas esas cosas, hermano. Don de ciencia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, todas esas cosas. Pero si algo hace falta en este tiempo, es discernimiento de espíritu. Discernimiento es la capacidad de separar, distinguir claramente, considerar con exactitud. Es un diagnóstico. Oiga, el que tiene discernimiento de espíritu puede hacer un diagnóstico. Falso. Eso es de Dios. Y el diagnóstico es verdadero. Escúcheme bien. Es una sentencia por medio de entendimiento. O sea, que el que tiene discernimiento de espíritus sabe lo que hay y puede emitir una sentencia. Eso es o eso no es. Y lo que éste entiende, eso es lo que es. Necesitamos discernimiento de espíritus. Y usted sabe que discernimiento, hermano, también es juzgar. Ay, pero la Biblia dice que no juzgue. Si es que no juzgue, de que andes condenando al hermano aquí y allá. Estas son cosas espirituales que vienen como consecuencia de uno estar metido en el secreto de Dios con la palabra de Dios. Es Biblia, oración y ayuno, nada nuevo. Siempre ha sido lo mismo. Pero esto es un don espiritual, esto no es carnal. Y cuando el don espiritual se usa, el juicio que emite es juicio de conocimiento, es juicio con sabiduría, es con exactitud. Necesitamos discernimiento de espíritu. ¿Cómo se usa esto? Ese es el capítulo 12. Tiene que leerse el capítulo 12 completo. Vaya conmigo al capítulo 14. Y este es el final. En la palabra de Dios. En el secreto de Dios. Ayuno y oración. Entrar en el secreto de Dios. En ayuno y oración. Por el poder de Dios.
El capítulo 14, el capítulo 12 dice cuáles son los dones espirituales. El capítulo 13 de Primera de Corintios le dice qué es más importante que cualquier don espiritual y que sin eso lo demás no funciona. Y el capítulo 14 le dice a usted cómo se usan los dones espirituales que se mencionaron. El capítulo 14 le dice cómo se usan los dones que se mencionaron en el capítulo 12. Y escuche bien. Verso 3, capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, y escuche bien, porque con esto ya usted sabe, cuando usted escucha una profecía, si usted está en el espíritu, si usted estuvo en el secreto de papá, si usted estuvo orando y ayunando, si usted conoce la palabra del Señor, oiga bien, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Marque eso. Esto es una prueba de la profecía y del profeta. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, oiga bien, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice, la profecía es mejor y el que profetiza es mayor, pero no en sentido de que el otro es menor o es más bajo. Es en el sentido de cuánto aprovecha a la iglesia la manifestación del don. Cuánto aprovecha a la iglesia. Hablar en lenguas sin interpretación es un asunto privado entre usted y Dios. Usted las empieza a hablar en voz alta, pero si no hay interpretación, dice este mismo pasaje, que entonces calle en la congregación. Vaya conmigo al verso 23. Ya nos queda un par de minutos. Si pues la iglesia se reúne, este es el servicio, en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos. Lo que es una gallera. ¿Cuántas de esas galleras no se dan hoy en día, hermano? Y no estoy diciendo que no sea Dios. Lo que estoy diciendo es que no estamos educados por la palabra del Señor en el asunto de las manifestaciones espirituales. Y usted va a ver algo que va a ser sorpresivo. En un momento lo va a ver, algo que le va a sorprender tremendamente, para que usted vea cuánta facultad Dios le da al hombre cuando lo envuelve dentro de ese poder y esa presencia. Verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Oiga, esto es la señal de los profetas. Por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. O sea, el profeta revela lo que hay en la persona. Le dice, tú estás así, así, asado. Pero recuerde que no es un juego de pelota. No es de 2 pegué 3. No, de 3 pegué 2. No, eso no es un juego de pelota. Profecía viene de Dios y siempre la va a pegar. Siempre va a ser así. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues, hermanos? Cuando se reúnan cada uno de vosotros, verso 26, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si es para dividir, si es para separar, si es para indisponer unos con los otros, oiga bien, eso no es Dios, eso es un charlatán y es el diablo el que lo está usando para dividir la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Quédese ahí quedito hablando su lengua entre usted y Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Está viendo ese poder, hermano? Juzguen. Y juzgar es discernir, diferenciar, establecer, distinguir. No es juzgar de que, mira. No. Es que usted sabe. A este se le fue. Está hablando él, no está hablando Dios. Por esto y por esto y por esto. Hace falta el don de discernimiento. Si algo fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero,
porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora escucha esto. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Para completar, esos éxtasis fingidos, que yo no sabía ni dónde estaba. Dice que los espíritus de los profetas están sujetos, y es espíritu con letra minúscula, el espíritu de la persona adentro está sujeto al profeta. Tú no pierdes el sentido, tú no pierdes la razón. La persona está consciente. Oiga bien, y tiene el control de sus emociones. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Ahora escucha bien, iglesia. Esto es por encimita así y volando, corriendo. Solamente para que tengas algunas herramientas con que comenzar ahora a meterte en el secreto de Dios. Para que ese conocimiento te llene del poder de Dios. Para que entonces ojalá seas tú y sea yo el que tenga estas experiencias divinas, reales, verdaderas.